suprema y la dicha sin límites. El que está contra el Estado debe ser ejecutado, y el que le es fiel, así sea traicionando a sus padres, merece la gloria. Bueno, un pensamiento como este fue el que alimentó el mito de Pavlik Morozov, el protagonista de El pequeño héroe, que es nuestro siguiente programa. Hoy vamos a viajar hasta la Unión Soviética de los tiempos de Stalin para conocer la historia de un niño de apenas 12 añitos que delató a su padre por actividades ilegales contra el Estado. Por esa razón fue convertido en ídolo por el Partido Comunista y formó parte muy importante de la propaganda estatal a favor del ideal soviético. Para conocer los detalles de esta historia visitaremos la aldea en la que vivía Pavlik. Allí escucharemos los testimonios de algunos de sus antiguos compañeros de escuela. Una dramatización nos va a reconstruir parte de su vida como supuesto héroe, y además un disidente soviético nos ayudará a descubrir qué tan heroico era Pavlik Morozov. El pequeño héroe. Crecemos y nos formamos para convertirnos en verdaderos leninistas siguiendo el ejemplo de Pavlik Morozov. La condición oficial del niño de 12 años, Pavlik Morozov, era la de el pequeño héroe de la Unión Soviética 001. Pavlik se convirtió en héroe después de haber denunciado a su propio padre a la policía secreta. Luego, el 6 de septiembre de 1932, Pavlik fue asesinado en un bosque por los enemigos del pueblo. Siempre fuimos educados con imágenes positivas, con las imágenes de héroes, para que amáramos nuestra madre tierra, amáramos nuestra patria y amáramos nuestro país. Para todos los alumnos de las escuelas primarias, Pavlik Morozov siempre fue un ideal de tales dimensiones que su retrato podía encontrarse en todos los salones de clases, que todos los destacamentos de jóvenes pioneros competían por el honor de llevar su nombre, Pavlik Morozov. Durante 60 años, Pavlik Morozov sirvió de modelo a todos los niños soviéticos. Primero debían ser leales al Estado antes que a su propia familia. Pavlik Morozov tenía 13 años. Vivía en un pueblo lejano cuyo nombre era Ural. De repente se descubrió en el medio de estos acontecimientos dramáticos que se estaban desarrollando. Personificaba esos nuevos cambios en la vida del pueblo ruso que se estaban dando bajo la influencia del gran octubre de la Revolución Socialista. La gente contra la que él se estaba sublevando representaban las fuerzas más oscuras del pasado. Todo acabó en una fuerte colisión con su propio padre.
Maximovka es un pequeño pueblo cerca de los montes Urales en la región de Tadva, al oeste de Siberia. Es un desierto, una región de campos de trabajos forzados, poblada de exilados desde Bielorrusia y Ucrania. Calle Pavlik Morozov. Pavlik Morozov es un héroe pionero. Un héroe porque llevó a cabo una hazaña heroica. Se sublevó contra su padre. Fui amigo y compañero de clases del héroe pionero Pavlik Morozov. Conocí a Pavlusha desde que tenía 5 años. Éramos vecinos. Solía visitarme a mi casa y yo a la suya. Jugábamos gorodoki y pelota. Salíamos a pasear a caballo. Le gustaban las canciones de Semyon Budioni y también la canción de guerra. Nadie nos quitará el camino recorrido. El caballero Budioni, división adelante. Muchos llegaban exilados de todas partes. Los belorrusos, aquellos de Kubán, Minsk y de todas partes. Los que eran más ricos acudían a ver al padre de Pavlik Morozov para que les diera documentos falsos. Así que Pashka fue citado por el Consejo del Pueblo, donde le preguntaron por qué no había confesado siendo un pionero. Sobre el tráfico de documentos que mantenía su padre, Pavlik dijo: yo dormía cerca de la estufa, lo he visto todo. Algunos vienen de noche, todos son extranjeros, y mi papá les da unos papeles. Mantenía muy buena relación con su madre, pero no tan buena con su padre. ¿Por qué? Su padre les daba certificados falsos a las personas de Kubán para que pudieran ir de vuelta a su patria. Pavlik le preguntó por qué entregaba certificados y él le respondió que no era asunto suyo. El padre de Pavlik solía robar de todo. Robaba granos y carne del Estado. Eso no le gustaba a Pavlik. Su padre también lo golpeaba mucho. Como eso no le gustaba, le contó todo eso al Estado. Él lo contó absolutamente todo. Como era miembro del Consejo del Pueblo, el padre de Pavlik tenía acceso a los formularios. Estos formularios eran vendidos a las personas que los necesitaban para cualquier tipo de negocio. Se citaron otros 4 miembros de consejos de la región, además del padre de Pavlik, para que fueran a la corte. Su esposa Tatiana, la madre de Pavlik, y el pequeño fueron citados al tribunal para que atestiguaran en el juicio en contra de su propio padre. Mi padre no es un protector de la Revolución de Octubre. Ayudó a los kulaks a escapar. Yo, no como su hijo, sino como un pionero, exijo que mi padre asuma las responsabilidades por esto. Pido a los jueces que condenen a mi padre. El padre de Pavlik fue acusado de falsificar certificados de identidad para permitir que los exilados volvieran a su tierra y de robar granos al Estado. Fue sentenciado a 10 años de trabajo forzado en los campos de prisión. Desapareció, nunca lo volvieron a ver. Al regresar veremos la representación del trágico fin del niño héroe en los bosques de Siberia. También nos contarán cómo se supone que desaparecieron sus padres y familiares. Y veremos imágenes inéditas de la película de Sergei Eisenstein sobre la vida de Pavlik Morozov. Stalin necesitaba educar a la primera generación de niños que crecía bajo el comunismo con un código moral distinto al de los padres. Pavlik sentó el ejemplo que necesitaban. Personificaba valentía y honestidad. Pavlik se convirtió en el líder inmortal del movimiento pionero de los jóvenes, la primera fila del Partido Comunista. Se promovía que los pioneros adoptaran a Stalin como su nuevo padre y al comunismo como su nueva madre. Las leyes fueron arregladas para incluir testimonios de niños. Las denuncias anónimas se legalizaron. La historia oficial nos cuenta que Pavlik era tan valiente que continuó denunciando a otros miembros de su familia y del pueblo. Pavlik fue a buscar
una yegua. Danilka atrapó a Pavlik y lo golpeó fuerte. Tatiana, la madre de Pavlik, lo reportó a un miliciano, Titov. Este no hizo nada. Luego el yerno fue a hablar con el abuelo, golpeó la Vania, llamó a Danilka y les dijo a los abuelos que si no eliminaban a ese pionero mocoso, no los dejaría vivir en paz. Le mostraron a Danilka un poco de oro y Danilka dio su palabra que lo mataría. Así, cuando Tatiana, su madre, se marchó a entregar un becerro de impuesto, la abuela salió a pedir a los hermanos que fueran a recolectar cerezas. Los llevó a Kruglich Mosok y los dejó allá. Regresó a casa y dijo, ve, ya están en su sitio. Pavlik fue asesinado de la forma más brutal por haber atestiguado en el juicio a su padre. Su propio abuelo y primo lo atraparon a él y a su hermano menor en un bosque al que habían ido para buscar cerezas. Allí fueron perseguidos y asesinados. Fueron 10 heridas a Pashka. A Fedka, no lo sé. Estaban todos cortados, mutilados. Fueron 11 los sospechosos, incluyendo al tío y abuelos de Pavlik, sentenciados a muerte. Los parientes de Pavlik fueron tan golpeados que no pudieron defenderse. No hubo evidencia que probara su culpa, solo citas de Stalin. Para la época, Rusia no podía alimentar a su gente. Para aumentar las propiedades del Estado, Stalin necesitaba echar a los kulaks, los granjeros adinerados. El show del juicio de Pavlik sirvió para reforzar la organización de la primera granja colectiva, el kolhoz, en Gerasimovka. Pavlik fue usado como modelo para incitar a los niños a traicionar a sus familias, desatando una ola masiva de denuncias en todo el país. Con este ejemplo, la unidad familiar se vio amenazada en lo más profundo. Unos 9 millones de kulaks fueron asesinados uno tras otro, muchos más encarcelados con esta ola de terror. Pavlik era parte de una nueva ideología que le siguió al terrible proceso de colectivización. Es un camino. Lo llamamos socialismo. Este camino al comunismo, incluso siendo el traidor de la propia familia, tal vez aún exista mucha gente, especialmente entre la nueva generación comunista, que sigue creyendo que el Estado es más importante que la sociedad, la familia y la personalidad. El Estado se convierte en una especie de mito, pero proviene de la tradición oficial rusa, porque ya Pedro el Grande decía, yo no
Soy más que un sirviente del Estado. Stalin ordenó que Pavlik se convirtiera en el personaje principal de toda la literatura infantil soviética. Poemas épicos, libros, óperas, cuentos de hadas y canciones nacionales fueron dedicadas a su glorificación. Estatuas y monumentos se erigieron en su honor. Escuelas, clubes de pioneros, calles y parques dedicados a él. En 1935, el director de cine Sergei Eisenstein comenzó a trabajar en un film basado en Pavlik por orden del Comité Central. La película fue destruida y luego restaurada de los fotogramas. Finalmente, se ha ofrecido a Eisenstein un guión de Alexander Sheshevkova llamado Beson Luk sobre el pionero Pavlik Morozov, quien fue asesinado por su padre, el enemigo de la colectivización. Sergei Eisenstein ha comenzado a trabajar con ahínco. El director considera este drama una de las tragedias más significativas de los conflictos de la época moderna. Se trata de la lucha entre las viejas actitudes agresivas de los granjeros rusos y los nuevos granjeros socialistas soviéticos. Pienso que para Eisenstein era una pieza de misterio, conectadas a todas las historias trágicas, el paso de la historia. Fuese de la antigua Grecia o de la época de Shakespeare, por ejemplo, el Renacimiento supo de este tipo de conflictos entre padre e hijo, entre parientes, cuando ya todo se ha fracturado, y también Eisenstein hizo una conexión muy clara con la Biblia. Era una suerte de pequeño Cristo. Incluso tenía como un nimbo alrededor de su cabeza. Esta es una imagen muy popular en la pintura rusa, el santo Sergei Radonezhky. Se puede ver en la pintura de Nesterov este tipo de niño con el cabello rubio como un nimbo. Eisenstein logró con químicos este chico de cabello tan rubio porque deseaba tener exactamente el tipo de joven de Sergei Radonezhky. Al regreso vamos a conocer algunas verdades que se esconden detrás de la historia de Pavlik Morozov. Visitaremos el museo inaugurado en su honor y allí descubriremos que muchos de los objetos que forman parte de su gloria nunca pertenecieron al supuesto niño héroe. Ya venimos. Mucho después de que el reino de terror de Stalin había finalizado, la historia de Pavlik seguía enseñándose en las escuelas, se adaptaba y exaltaba según el clima político de la época. 35 versiones diferentes del mito fueron halladas a lo largo de la Unión Soviética. Aprendí la historia de Pavlik Morozov en la escuela cuando tenía 8 años de edad. Cantábamos en el coro: «Равняйся на Павлика Морозова». Lo que quiere decir: sé tan bueno como Pavlik Morozov. No entendíamos qué quería decir, pero lo cierto es que debíamos informar a las autoridades sobre el comportamiento de nuestros padres. La primera foto original de Pavlik me la dio una de sus maestras, Elena Posdenina. Descubrí que todas las fotos
de él eran solo dibujos, no fotografías de verdad. Todas sus fotos en las publicaciones soviéticas fueron falsificadas. Diferentes artistas elaboraron la imagen de Pavlik Morozov. Su cabello se hizo más impresionante. Lo vistieron con el uniforme del pionero y la corbata roja. En realidad, jamás llegó a ver una corbata roja. Luego, las generaciones de Pavlik Morozov crecieron. También él crecía con las nuevas generaciones. Su fotografía original nunca había sido publicada. Se publicó por primera vez en mi libro. Muchas otras contradicciones fueron reveladas. En el Museo Pavlik de Gerasimovka no quedó un solo objeto de Pavlik. Todas las reliquias eran falsas o impersonales. Pavlik nunca había sido un pionero. De hecho, nunca existió ninguna celda de pionero en su pueblo, sino después de su muerte. Pero al afirmar que Pavlik era un pionero, el Estado podía convertir a sus asesinos, a su propia familia, en terroristas políticos. Pavlik era un simple joven campesino que apenas podía leer o escribir, menos aún articular complejos eslogans políticos. La situación comenzó a interesarme no solamente desde un punto de vista moral, sino también desde un punto de vista criminalista. ¿Qué era lo que había sucedido exactamente en aquella remota taiga en Gerasimovka? ¿Cómo fue que sucedió exactamente? Por casualidad vino a dar a mis manos el caso original número 374. Que aún es mantenido por la Oficina General del Procurador de Rusia. El caso del asesinato de los hermanos Morozov. El padre de Pavlik Morozov abandonó a su familia para casarse con una mujer joven, dejando a su antigua esposa Tatiana con 4 niños. Y de hecho, Pavlik, que solo tenía 12 años en ese entonces, se convirtió en el que llevaba el pan a toda esta gran familia. Cuando el esposo ya había abandonado a su familia, el abuelo Sergei Sergeyevich comenzó a exigir que se le devolviera la tierra que les había dado cuando su hijo se casó con Tatiana. Al hacer esto, estaba condenando a la familia de Pavlik a morir de hambre. Sucedió un episodio que más tarde se entrelazaría con el hilo de la historia que iba construyendo la imagen mítica de Pavlik Morozov. De acuerdo a la resolución del Consejo del Pueblo, uno de los hermanos, el mayor de los Morozov, fue obligado a pagar un impuesto al Estado, un almiar y una carreta, que para la época eran de gran valor. Entonces, el hermano mayor decidió esconder el almiar y la carreta en el patio de su padre, Sergei Sergeyevich. Cuando las autoridades acudieron a confiscar el almiar y la carreta, no hallaron nada. Entonces Pavlik dijo que estaban escondidos en casa de su abuelo. Después de esto, el abuelo comenzó a odiar a Pavlik. Porque por culpa de un niño de 12 años, él estaba siendo despojado de toda su fortuna. Pero todo fue a causa de esas medidas. Así empezó la tragedia personal de esta familia. En el material de los documentos del caso que hemos estudiado, no se reporta a Pavlik Morozov, atestiguando en contra de su padre. No hallamos nada
La verdad es que Pavlik no hizo ninguna denuncia en contra de su padre. Él no es culpable de eso que hoy lo acusan. Él no traicionó a su padre. Fue una tragedia personal de la familia Morozov. Después de que la Unión Soviética colapsara en los años 80, el movimiento del joven pionero fue disuelto. La condición heroica de Pavlik fue replanteada. Ahora se veía el informar sobre el padre como un acto de traición. Se desató un debate público. En 1988 aparece el primer artículo sobre Pavlik Morozov en la revista Yunost. Allí se declaraba que Pavlik Morozov no era un héroe, que por el contrario era un joven repulsivo que había traicionado a su padre. Poco a poco su nombre se volvió un símbolo del mal, un símbolo de traición, un símbolo de algo que avergonzarse. Yo planteé una pregunta en la reunión de la Asociación de Escritores. ¿Por qué se han retirado los monumentos a Stalin, mientras que los que honraban a Pavlik Morozov continuaban por todo el país? Nadie me respondió. Pero a los pocos días recibí una invitación para asistir a la oficina central de Lubyanka, a la KGB. Traté de explicarles algunos aspectos de la moral afectada. Los agentes de la KGB me dijeron que era recomendable que pensara en mantener un buen comportamiento, porque de lo contrario solo me quedaban dos opciones: enviarme a un hospital psiquiátrico o a un campo de trabajos forzados. La primera, claro, era una maravillosa elección. El hermano de Pavlik Morozov, Alexei Trofimovich Morozov, y compañero de clases de Pavlik, Mikhail Petrovich Servestov, han venido desde lejos a esta reunión. Ellos fueron testigos de la vida de Pavlik Morozov y son los más adecuados para describir el heroísmo de Pavlik a los pioneros, para transmitir su memoria a los jóvenes. Para la época yo estaba trabajando para la revista Sheluvieki Sakon. Era la directora del departamento y recibí una carta del hermano de Pavlik Morozov, Alexei Morozov. Entonces, fue allí donde Alexei Morozov me contaba que ni siquiera durante los 10 años que pasó en los campos de trabajos forzados había sido tan maltratado, humillado, ni tan terriblemente insultado como lo estaba haciendo ahora desde que se habían publicado esos artículos sobre Pavlik Morozov. La gente le gritaba en la cara: ahí va ese traidor, ahí va el cobarde. Incluso le arrojaban objetos y piedras. Se sentía tan humillado que ya su salud estaba deteriorándose. Me suplicaba entonces que defendiera el honor y la dignidad de su hermano Pavlik. Aun cuando la Unión Soviética había colapsado, mi libro continuaba prohibido. Cuando se transmitió capítulo por capítulo desde un estudio de la Radio Liberty de Nueva York, de acuerdo a las estadísticas, 20 millones de soviéticos escuchó la transmisión. Se desató el escándalo dentro de la Unión Soviética. Por ejemplo, Alperovich Struznikov escribió en su libro que en Keramisovka las tumbas han sido desenterradas y que los niños juegan con las cabelleras de Pavlik y de Fedya. Este libro es tan repulsivo que ni quiero hablar de él.
Tan solo me gustaría hablar del momento en que la señal alemana comenzó a transmitir los capítulos de ese libro. La maestra de Pavlik, Zoya Kavina, sufrió un lamentable ataque al corazón. Sintió deseos de demandarlo, de acudir a la Corte Internacional. Pero ella era una maestra jubilada. La extremadamente baja pensión que recibía nunca le permitiría demandar a alguien que ganaba tanto dinero con la sangre de un niño asesinado. Fue entonces cuando se vio obligada a huir a América. Niños, estudiantes, jóvenes, comenzaron entonces a escribir cartas a diferentes periódicos. En la escuela se nos enseñó que Pavlik Morozov era el héroe. Ahora nos enteramos que en radios extranjeras se dice que él traicionó a su padre. ¿Cómo debemos comportarnos ahora? ¿Seguiremos cantando las canciones de Pavlik Morozov o no volveremos a cantarlas? Pienso que sigue siendo un héroe. Fue transmitido por la radio. Algunos periodistas escribieron mentiras y lo declararon en televisión. Quedé completamente estremecida. ¿Cómo podía un corresponsal provocar un escándalo así? Por radio y por televisión. Si se pasa tanta hambre y el padre hace cosas en contra de su familia, hay que contarlo. Quizá cualquiera lo habría hecho. Es todo. Solo más tarde pude entender por qué la prensa, toda la prensa democrática, había escogido atacar a Pavlik Morozov. Era un representante de la gente común. En 1988 ya se había fijado el objetivo. Se había puesto la mira en el primer país de trabajadores y campesinos del mundo porque deseaban, buscaban destruirlo. Pavlik era el representante de ese pueblo. No hubiera sido su lugar de nacimiento, esto sería muy distinto. No amigos. tendríamos carreteras, no tendríamos nada. Probablemente solo viviríamos de pantanos y robarnos selva unos por a todas otros. partes. En 1934 ya teníamos una granja colectiva con el nombre de Pavlik Morozov. La ceremonia de inauguración de un monumento a Pavlik Morozov fue el 24 de junio de 1954. Fue una gran celebración, claro. No solo para el distrito de Tatva, sino también para toda Rusia y especialmente para la región de Sverdlovsk. Yo fui un joven pionero. Tocaba el tambor. En ese entonces asistimos en una delegación desde el pueblo de Tatva. Éramos 20 en total. Se dio una gran competencia y fui yo quien consiguió ganar. Fue así como logré tocar para la ceremonia de apertura. Estaba de pie cerca del monumento y sentí una impresión tremenda porque era una estatua de esa importancia, en honor a un niño común, a un niño del pueblo, un monumento que sigue estando allí hasta el día de hoy. Después que la estatua fue develada, esta gran procesión se desplazó al lugar donde Pavlik y Feya habían sido asesinados. Mi actitud frente a estos recuerdos y frente a Pavlik en general como héroe pionero
está expresada en un poema que yo escribí. ¿Sobre quién descargaron la furia de sus manos? ¿Es Morozov quien se atraviesa en el camino? No toquen a Pavlik, traten de entender. Es un niño honesto del pueblo. No abran el camino de la historia por impulsos. Él se sitúa en el pedestal de la eternidad. Bueno, como vemos en la Unión Soviética, la historia se describía o en blanco o en negro. O se odiaba al niño o la gente se subía con él al pedestal de la eternidad. Esa guerra de extremos recuerda una gran obra literaria que se escribió precisamente como una crítica al régimen soviético. Se trata de la novela Rebelión en la granja de George Orwell. En esta obra, los animales, maltratados por el dueño de la granja, logran expulsarlo, pero los cerdos, dueños de la revolución, toman el poder y montan una dictadura. Son famosos los mandamientos impuestos por estos jefes revolucionarios, entre ellos el que dice, todos los animales son iguales, pero unos son más iguales que otros. Algunos de estos mandamientos pues, se parecen a los del Código Criminal de la desaparecida Unión Soviética. Por ejemplo, el artículo según el cual basta con que una persona tenga la intención de cometer un crimen, y eso lo determina el gobierno, para que se le considere culpable. Como pasa en la novela de Orwell, los dueños del poder se cobran y se dan el vuelto. Hacemos una pausa y ya regresamos. El parque Pavlik Morozov se levanta detrás de la Casa del Parlamento de Moscú. A principios de los años 90, fue el escenario de motines y manifestaciones mientras Rusia luchaba por adaptarse a los cambios rápidos. El lugar de Pavlik fue echado abajo, se cambió el nombre al de Parque Infantil y la tierra fue dejada en manos de la iglesia. Aquí hallé el plinto del monumento a Pavlik Morozov, destruido después del período de la perestroika durante un concierto de rock. Aquí está escrito a Pavlik Morozov, héroe pionero. Pero antes había otra placa que decía a Pavlik Morozov de los escritores de Moscú. Luego nos enteramos de que más de 400 escritores de Moscú desaparecieron en campos de trabajos forzados gracias a informantes. Para la mayoría de la gente, Pavlik nunca fue un héroe. Para muchos, siempre fue considerado un niño traidor que traicionó a su propia familia por los intereses del Estado. Pero a mí me parece extraño que un niño pueda colocar en primer lugar al Estado antes que al propio padre que lo trajo al mundo o antes que la propia madre. Sin embargo, pienso que él no fue un héroe ni un canalla, sino un miserable, un pobre niño torturado por las estúpidas ideas que le metieron en la cabeza. Pavlik Morozov fue una víctima, un mártir de su tiempo. Ahora hemos perdido a los traidores y eso es bueno, pero al mismo tiempo perdimos a los héroes porque no hallamos ninguna ideas nuevas capaces de crear algún tipo de heroísmo. Entonces llegó nuestra perestroika. Se dieron órdenes del presidente para devolver a la iglesia todas las antiguas construcciones religiosas, sin tomar en consideración el hecho de que habíamos estado creando almas en estos edificios. Implantábamos espiritualidad y una verdadera visión del mundo a los niños. Pero lo que sucede ahora es que ya no existe ninguna casa de la cultura y en cuanto a la iglesia tampoco hay ninguna. Ahora no ha quedado nada. Nada. Solo ese cerval
ruborizado por la vergüenza de todo lo que ha pasado. Nuestra iglesia, nuestra querida iglesia en el nombre de Nuestra Señora y la capilla de San Nicolás y San Dimitri Rosovsky están siendo restauradas, como ustedes pueden ver. Fueron destruidas en los duros años de la Revolución. Después de la destrucción, se abrió aquí el Club de Pavlik Morozov. Pero sabemos por la Biblia que esos niños que se crían en contra de sus padres están sujetos a la condena y al reproche de Dios. Благослови, Владыко. Благословен Бог нас всегда, ныне и присно, и во веки веков. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Царю Небесный. En mi opinión, el rasgo principal de un héroe, especialmente de un héroe joven, son la vigilancia de esos principios morales que han sido esgrimidos por la humanidad. Por supuesto, el rasgo más importante para mí es el de la espiritualidad, el del cultivo de una espiritualidad interior. Hay un dicho ruso, el que no bebe es un informante. Una vez, en un periódico soviético, yo mismo fui llamado informante, porque conté a los lectores la historia de Pavlik Morozov. No creo que se pueda encontrar un solo niño capaz de volverse un traidor en contra de su propio padre hoy. Esta es la bandera pionera. Es todo lo que ha quedado de la estatua de Pavlik. ¿Está esperando el día de su regreso? Кого можно называть коммунистом? И сегодня продолжает совершаться подлог, благодаря которому миллионы людей верят, что социализм совместим с многообразием форм собственности, с риском, а значит, извините, с эксплуатацией человека человеком. Посмотрите, до какой пошлой безсодержательности скатились митинги оппозиции. Pavlik Morozov no representa solo la imagen de la gente común, de los pobres que fueron asesinados y son asesinados ahora, sino también pienso que representa una forma de figura mística. Basta con mirar a esos que han hecho dinero con Pavlik. Con la sangre de este niño, todos han acabado mal. Me sorprendió
enterarme de que un año más tarde, en 1989, un año después de que se desatara esta desgraciada campaña, una campaña que buscaba simplemente perturbar la memoria de un niño asesinado, los autores, los instigadores de esta campaña, murieron uno tras otro en un mismo día, el mismo día del nacimiento de Pavlik Morozov. Muchos de los que hicieron dinero con esta historia han acabado en forma trágica. Un nuevo destacamento de jóvenes pioneros rindió tributo a Pavlik en septiembre de 1996, en el aniversario de su asesinato. Estamos en el museo que solía ser la escuela donde Pavlik Morozov estudiaba. Cuando todos estos chicos crecieron y nadie iba a la escuela, se convirtió en museo y mantuvieron el aula de Pavlik Morozov. Tengo en mis manos un llamamiento de esas reuniones que se dieron en el comité de nuestro pueblo Komsomol. Atesoramos el nombre de héroe pionero. Conservamos su sagrada memoria pura. Dejen que sus voces y trompetas pioneras suenen fuerte, que invoquen grandes hazañas. En la corte, el abuelo se había declarado culpable del asesinato, sin que mencionara ningún motivo político. Se trataba de un asunto de tierras. Odiaba a su nieto porque, como había dicho, su nieto metía las narices en los asuntos de los demás. Hay que tomar en cuenta los hábitos de un viejo pueblo ruso. Era un niño de 12 años y que pretendía enseñar a vivir a la gente mayor. La mentalidad rusa no puede soportar eso, porque los viejos siempre han gobernado sobre los jóvenes. Así, en los documentos del caso que estudiamos, no vimos ningún reporte de que Pavlik Morozov hubiese atestiguado en contra de su padre. Pavlik nunca escribió ningún reporte a la policía en contra de su padre, como se le acusaría más tarde. No hubo tal reporte.